Buenas tardes compañeros o buenos días, dependiendo a qué horas vean este video. Vamos a hablarles sobre ¿Ocupa Wall Street o toma de Wall Street? Es una rama de la acción de protesta Movimiento 15O que desde el 17 de septiembre de 2011 ha mantenido ocupado el Socotee Park de Lower Manhattan en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esta concentración de protesta se dirige contra el poder omnímodo de las empresas y las evasiones fiscales sistemáticas del 1% más rico y está inspirada en la protesta de España en 2011 que surgieron con el movimiento 15M. Los iniciadores expresaron el deseo de que la ocupación dure algunos meses. El 27 de septiembre hubo protestas en 52 ciudades, entre ellas Boston, San Francisco, Los Ángeles, Portland y Chicago. Aunque el movimiento no tiene líderes, al principio estuvo organizado por la revista Adbuster. En agosto de 2011, el grupo activista Anonymous animó a sus seguidores a secundar la propuesta, aumentando así la atención recibida. Los organizadores esperaban congregar a 20.000 manifestantes en Wall Street, el distrito financiero de Nueva York, pero el cofundador de la revista Adbuster, Cal Slant, dijo que esperaba ver incluso a 90.000 personas. Historial. Después de la crisis económica de 2008-2011, que dejó a muchos países al borde de la bancarrota, con economías muy débiles y altos índices de desempleo, un grupo canadiense, los Advertisement Foundation, más conocidos por sus anuncios libres de anticomunismo de la revista llamada Adbusters, propuso una ocupación pacífica de Wall Street, en señal de protesta en contra del liderazgo de las políticas del gobierno de Estados Unidos y su fracaso para prevenir o hacer cambios efectivos en la crisis financiera global. Micah White, editor de la revista Adbuster, ha declarado al respecto: nosotros básicamente lanzamos la idea a mediados de julio en nuestra lista de correo electrónico, y luego fue asumida de manera espontánea por todos los pueblos del mundo. Solo ha crecido a partir de allí como una bola de nieve. Por eso, aunque inicialmente haya sido una propuesta de la revista, las demostraciones carecen de líderes u organizaciones oficiales. Varios activistas de Anonymous alentaron a sus seguidores a formar parte de las protestas, lo que ayudó a incrementar la atención recibida. Otros grupos lo siguieron, incluyendo la Asamblea General de la Ciudad de Nueva York y el UCD Day of Rage. Antes de que las protestas se iniciaran el 17 de septiembre de 2011, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, dijo en una conferencia de prensa: las personas tienen derecho a protestar, y si quieren protestar, nos complacerá asegurarles que tengan lugares para hacerlo. Objetivos y demandas. El objetivo de la manifestación y concentración es ocupar continuamente Wall Street, el distrito financiero de Nueva York, para hacer visible y clara la protesta por la avaricia corporativa y la percepción de la desigualdad social. Los organizadores pretenden que la ocupación dure el tiempo que sea necesario para satisfacer nuestras demandas. Así lo dicen los organizadores. Según Adbusters, el principal grupo organizador de la protesta, la demanda central es que el presidente Barack Obama ordene una comisión presidencial encargada de poner fin a la influencia del dinero que tienen nuestros representadores en Washington. Michael Moore había sugerido que esto no era como cualquier otra protesta, sino que esta protesta representaba una variedad de demandas con una aclaración común sobre la corrupción gubernamental y el privilegio de las grandes empresas y de que el 1% de los más ricos de los Estados Unidos formulan las políticas. Según una historieta de Fernando Calvi y Francisco de Zárate publicada por el diario Clarín, en 1960 el sueldo de un CEO en Estados Unidos era 50 veces superior al de un obrero. Entre 2005 y 2010, esa diferencia se agrandó hasta 350 veces. La protesta ha sido criticada por su falta de enfoque de una agenda que genera una acción. En un artículo que se criticaba a los manifestantes, Guinea Belafante escribió en The New York Times: la falta de cohesión del grupo y su deseo aparente del progresismo
pantónimo en lugar de la práctica. Lleva un conocimiento inquietante en los desafíos que muchos enfrentan en generación. Encontrar un trabajo, pagar los préstamos estudiantiles, tratar de encontrar formas para terminar la universidad cuando el dinero se ha acabado. Green Roman respondió a esta crítica escribiendo lo siguiente: hay alguien que realmente no sabe cuál es el mensaje fundamental de esta propuesta, que Wall Street está resumando la corrupción y la criminalidad y su poder político incontrolado en la forma de capitalismo de amigos y apropiación de las instituciones políticas. Está destruyendo la seguridad financiera de todos los demás. Opiniones políticas. El movimiento se centra en la afirmación: la única cosa que todos tenemos en común es que somos el 99% de los que no toleran más la codicia y la corrupción, del 1%. En el sitio web occupywallstreet.org, por lo tanto, las personas se han unido a personas de muchas de diferentes ideologías políticas, incluyendo los demócratas, anarquistas y socialistas. Las creencias religiosas de los protestantes también varían, incluyendo pero no limitado a ateos, cristianos, judíos, taoístas, budistas y musulmanes. Los mensajes de la manifestación parecen ser variados, algunos con demandas para el aumento de impuestos a los ricos, el aumento de impuestos a las corporaciones, poniendo fin a las empresas de bienestar y al apoyo al sindicalismo, y la protección de Línea del tiempo. El 17 de septiembre fue el inicio de la protesta Occupy Wall Street. Un estimado de 1,000 personas se concentraron el primer día. Agentes del Departamento de Policía de Nueva York prohibieron a los manifestantes poner tiendas de campaña citando reglas de vagancias. Esto conllevó a las personas caminar por Wall Street, concentrarse en Zuccotti Park, entre Brooklyn, Shore y las calles de Liberty y Cedar. Se convocaron protestas paralelas en otras ciudades, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, con el mismo principio. El 19 de septiembre, la bolsa abrió en Wall Street en su horario regular. Muchos medios empezaron a cubrir las marchas. Occupy Wall Street empezó a captar la atención de una variedad de medios de comunicación. Por la noche del martes, los manifestantes sumaban cerca de 150, aunque hubo más durante el día. El 23 de septiembre, las protestas en Liberty Square a través de la calle en la sede financiera de la One Liberty Plaza continuó. The Colbert Report satirizó las protestas y los periódicos más importantes, incluyendo The Guardian y el New York Times, cubriendo las protestas. El 27 de septiembre, en una muestra de frustración por los fracasos de negociación colectiva, 700 pilotos de United y Continental Airlines, junto con otros de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, se manifestaron frente al Wall Street en Nueva York. Los pilotos iban de uniforme y caminaban en formación con pancartas que decían: ¿cuál es el costo de un piloto? Depende de tu punto de vista. El 29 de septiembre, manifestantes en San Francisco intentaron ocupar las sedes bancarias de Citibank, Chase y entrar a la institución de Charles Schwab. El 1 de octubre, más de 700 personas de Occupy Wall Street fueron arrestados en el puente de Brooklyn. Los manifestantes también se concentraron en Albuquerque, Nuevo México, Boston, Chicago, Los Ángeles y Seattle para expresar su solidaridad con el movimiento en Nueva York. El Departamento de Policía de Nueva York hizo sus primeros arrestos durante las protestas. 4 manifestantes fueron arrestados por cubrirse las caras con máscaras. Un manifestante fue arrestado por traspasar una barricada policial y resistirse al arresto. 2 manifestantes fueron arrestados por entrar a un edificio propiedad de Bank of America. Un manifestante fue arrestado por provocar desorden. Al menos 80 arrestos se hicieron el 24 de septiembre después que los manifestantes comenzaran a marchar en Midtown, obligando al cierre de varias calles. La mayoría de los 80 arrestos fueron por bloquear el tráfico, aunque algunos también fueron causados por alteración del orden público y resistirse al arresto. Los agentes de policía han estado usando una técnica llamada kettling, que implica el uso de redes de color naranja para aislar a los manifestantes en grupos pequeños. La protesta ha recibido, entre otros, los siguientes apoyos: el filósofo
Shockley, el activista Michael Moore y el escritor Juan Gelman. El rapero Lupe Fiasco, quien donó tiendas de campaña, escribió un poema para inspirar a los manifestantes. La artista japonesa Yoko Ono ha dado su muestra de apoyo a la campaña y hasta dijo que si John Lennon siguiera vivo estaría liderando la revolución. El apoyo entre los medios destacan el bloguero progresista Siley Journal del Thinking Process. Escribió que la ira de los manifestantes en contra de los bancos de Wall Street era razonable, porque las acciones de Wall Street han hecho a decenas de millones de personas más pobres. El bloguero izquierdista Greg Alliards comentó durante la protesta junto a la bloguera Judith Madrick: tengo la sensación de que esto podría ser una buena idea. Sin embargo, la revista liberal Mother Jones criticó muchos a los manifestantes. En un artículo del 27 de septiembre se criticó fuertemente la falta de un mensaje claro por parte del movimiento, cuya causa era el tipo de tácticas de uno de los teóricos grupos más adictivos, Anonymous. En su opinión, el movimiento no ha sido capaz de atraer una amplia franja de estadounidenses. Hasta ahora, este es un movimiento para los soñadores que para los estadounidenses de clase media tratando de ganarse la vida. Varios comentaristas en el medio de comunicación del sector financiero empezaron a temer sobre disturbios en el periodo previo al evento, pese a la instancia de los organizadores de que la ocupación era pacífica. En una entrevista con The New America, Ronaldo del centro de Devon Street afirmó que los radicales estadounidenses planean simultáneamente cientos de levantamientos violentos para derrocar nuestro sistema de capitalismo. Estoy hablando de anticapitalistas, de terroristas en nuestro propio país. The Blaze, un sitio web de noticias conservadoras, criticó a los manifestantes comportándolas con las violentas protestas de Chicago de 1969 en un artículo publicado del New York Times. Describió las protestas como un montón de niños malcriados. Minimize the federal government. When you have big state government, small federal government, our voices are heard at the local level. We can make differences. A whole continent wide cannot control a federal government with a banking system that prints money like it's paper. You can't even call it money anymore. Gold is money. Silver is money. Green dollars are not money. They're using inflation as a hidden tax to fuck the people. Prices go up. Do your wages go up? No. My wages didn't go up, but prices went up. Gas goes up, milk goes up, trains go up. How am I supposed to live? And this is all because our government prints too much money, starts too much wars, so they can sell their tanks, their guns, their missiles. Because that's all America exports. Is guns, missiles, and tanks. That's it. We need to bring production back to America. And the Federal Reserve. And the fractional banking system. When you invest $100 in a bank, they multiply that by 9 and they send it out 9 different ways. They don't just make money on the initial investment, they make it 9 times the initial investment. That's fake money that they printed out of thin air. Fiat money. It's a fiat currency. 1913, this country died. When we adopted the central bank and we got rid of sound money. We used to be able in 1913 to walk into a bank and redeem our dollars with gold. Can we do that anymore? No. What's the price of gold now? Almost $2,000. It's gone up $600 an ounce this year. It's going to keep rising. And it's going to keep rising as long as we have bailouts, as long as we have quantitative easing, as long as our government keeps spending our money. Every dollar the government takes in federal taxation is another dollar that they spend. Every time they spend money, that's your money that they send overseas. They bail out Morgan Stanley and then Goldman Sachs. When I fuck up, who bails me out? No one. Why should Goldman Sachs get bailed out? $700 billion in 08. And they want more now? They want more. That wasn't enough? You're gonna drain. There's not gonna be a middle class in 10 years. And the Federal Reserve.
end the fractional banking system. Los manifestantes acampados desde hace 2 semanas en Wall Street mantienen su pulso al poder financiero. Ayer más de 1000 personas marcharon hasta el cuartel general de la policía de Nueva York para denunciar la brutalidad de su respuesta contra el movimiento que protesta contra la avaricia del sistema financiero. La economía se derrumba a nuestro alrededor, la gente muere de hambre y no tiene trabajo. Caminas por Manhattan y te encuentras más vagabundos que nunca. El problema es que la gente en Estados Unidos cree que estamos bien y no lo estamos. La gente tiene que unirse como estamos haciendo aquí y protestar por nuestros derechos y por lo que como seres humanos nos merecemos. El movimiento Occupy Wall Street hoy cumple 2 semanas atrincherado en el distrito financiero de Nueva York y tiene cada vez más respaldo popular. Muestra de ello son las visitas de personalidades como el cineasta Michael Moore. En Los Ángeles, Estados Unidos, cientos de personas se han manifestado contra la política llevada a cabo por algunas de las grandes corporaciones. Los activistas han instalado un campamento frente al edificio de la administración de la ciudad para apoyar las similares movilizaciones que tienen lugar en Nueva York, organizadas por el movimiento Occupy Wall Street, que ha convocado a numerosos actos públicos para quejarse de la situación económica y social en Estados Unidos. Las protestas ya han entrado en su 3ª semana consecutiva. Este sábado la policía arrestó al menos a 700 activistas que cerraron el puente de Brooklyn. Las fuerzas del orden explicaron que los congregados no hicieron caso a sus advertencias que les indicaban que debían quedarse en las aceras. Los activistas del movimiento Occupy Wall Street afirman que Estados Unidos podría seguir el camino de los países árabes que luchan por su libertad. Hemos reunido varios testimonios sobre las aspiraciones y motivaciones de estos norteamericanos y se las ofrecemos en el siguiente reportaje. El puente de Brooklyn fue paralizado durante horas por las numerosas protestas ciudadanas contra la situación económica que reina en el país. La policía neoyorquina se empleó a fondo para controlar a los casi 700 activistas congregados en tan iconográfico paso. Allí agarraron, tiraron al suelo y luego arrestaron a los manifestantes. Aunque casi todos los detenidos fueron puestos en libertad poco después, con cargos de violación del orden público, por lo que tendrán que presentarse ante el juez. Al día siguiente, centenares de personas volvieron a salir a las calles de Nueva York, pero esta vez, a su descontento, se sumó la denuncia contra la represión policial. Una vez que dejes de tener miedo a ser arrestado, el control entero del estado policial desaparece. Y cuando esto pasa, se nos abren unas posibilidades increíbles y de repente te puedes imaginar un mundo diferente y te crees capaz de ser un agente del cambio. Pero una de las cuestiones que ahora preocupa a la sociedad norteamericana es hasta qué punto los agentes pueden usar la fuerza en contra de acciones supuestamente pacíficas. La semana pasada, un miembro de las fuerzas del orden roció con gas pimienta a un grupo de manifestantes en Wall Street. Fuentes del departamento anunciaron que investigarán este caso, sin embargo, la opinión pública ya tiene sus conclusiones al respecto. Muchos no creían que habría otra confrontación dramática este fin de semana, después de lo ocurrido el fin de semana pasado, cuando la policía utilizó gas pimienta contra 4 mujeres a las que acorralaron. Luego el Departamento de Policía de Nueva York utilizó tácticas duras y golpeó violentamente a algunos manifestantes. Creo que mucha gente no esperaba que algo así volviera a pasar en esta ocasión. Aunque no tengo informes sobre el uso del mencionado agente químico, hubo arrestos violentos, miles de personas inmovilizadas y centenares de detenidos. Las protestas contra la situación económica empezaron el pasado 17 de septiembre en el centro financiero del país. Lo que empezó con una sentada de unas 500 personas en un parque público en el corazón de Manhattan, está recabando día a día nuevos apoyos. Los activistas del así llamado movimiento Occupy Wall Street protestan contra lo que llaman la avaricia de los mercados, las ejecuciones bancarias y el alto nivel de desempleo en Estados Unidos. La organización justifica que estas acciones se realicen en Nueva York en vez de Washington porque hay que seguir al dinero y comenzar en el lugar de donde salen las contribuciones para las campañas electorales, las donaciones y donde se originan los grupos de presión. Se trata de mandatos corporativos. Nos dijeron que Obama estaba por los cambios, pero recibimos más años de Bush. Antes de ellos tuvimos a su padre. Es una dinastía de los Bush. La avaricia corporativa llega hasta el gabinete presidencial, pero allí se encuentra solamente la arteria, porque el pulso inicial es originado por Wall Street.
Lo sucedido en la Gran Manzana pronto tuvo réplicas en otras grandes ciudades del país, como Los Ángeles, Boston, Filadelfia, Seattle o Chicago, entre otras. Varios especialistas ya han bautizado estas manifestaciones como el otoño de Estados Unidos, haciendo un paralelismo con las revoluciones de Oriente Medio, conocidas como la Primavera Árabe, algo confirmado por los participantes que aseguran ser inspirados por ejemplos europeos y orientales. Podemos ver que sí se envió un mensaje poderoso. El mensaje es que la gente común no está para tolerar más la avaricia corporativa. Por eso nos levantamos y hacemos algo. Por supuesto, la tensión en las manifestaciones en territorio norteamericano es mucho más débil que en el mundo árabe. Pero tal vez este movimiento, que empezó de una manera pacífica y culminó con choques con la policía, podría dar sorpresas mayores. Elena Shlenkova, RT.